Hola, sí, hola, hola. ¿Ya se oye? ¿En vivo? Chequen la interfaz, ¿se mueve ya? ¿Ok? ¿Se mueve en vivo? ¿Se oye? ¿Ya? Ok, ya vamos a comenzar, ya está en vivo, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar nuestros lugares. Los niños, por favor, vayan a sus salones. Todos los niños vayan a sus salones. Ahí está su maestra ya esperándolos. Muy bien, gracias. Ok, gracias, gracias. Muy bien, listos. Yo los espero, no se preocupen, aquí no pasa nada, tenemos todo el domingo. ¿Ya? Muy bien. Ok, hermanos, me da gusto, nos gozamos, ¿verdad? En volvernos a ver, en abrazarnos, en compartir. Es una gran bendición, la familia está creciendo, pero está creciendo en amor, que es lo más importante. Porque una iglesia fría, una iglesia indiferente, pues realmente no es iglesia. Entonces, nunca se nos olvide compartir ese amor con los demás, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar la predicación. Hoy quiero contarles una historia acerca de lo que se va a hablar. Tiene relación, ¿verdad? En las primeras etapas de la guerra griega, las conocida arcaica o arcaico, el entrenamiento de los soldados era muy desordenado, incluso las armas podían ser improvisadas. Si bien los soldados les pagaban, la mayoría de ellos eran granjeros que cuando terminaba la guerra y si sobrevivían, regresaban a sus labores, no eran soldados adiestrados o militarizados como ahora los conocemos. Sin embargo, con los espartanos, muchos han visto la película Espartanos, ¿verdad? Los 300, ¿verdad? Ok. Con los espartanos la guerra se empezó a profesionalizar. Ellos empezaron a practicar constantemente en sus hogares y en su región hasta volverse expertos, ¿verdad? Y ellos cambiaron el rumbo de las guerras griegas. Ellos se volvieron tan expertos que la guerra, de pasar a unas cuantas horas o días, empezó a prolongarse hasta meses. Eso no fue tan bueno, ¿verdad? Pero los espartanos lo hacían, ¿por qué? Porque ellos tenían el deseo, una, de preservar sus hogares sin ser conquistados, y dos, de perseverar su vida, preservar su vida, ¿ok? Entonces, ellos por eso lo hacían, todos querían regresar a casa y tenían que esforzarse y adestrarse para poder lograr regresar a casa y cuidar a sus hogares y sus familias. Entonces, así pasó. El pilar de cualquier ejército griego, después de lo que les comenté, era el hoplita. Y el hoplita, o daopla, que significa herramienta o equipo, fue el tipo común en la infantería pesada de Grecia, en esos siglos 6 y 7 antes de Cristo. Y se esperaba que la mayoría de los ciudadanos ordinarios entraran en la milicia para equiparse y cumplir con un buen papel. Después, esas guerras griegas se utilizaban para el hombre lograr honra y honor. ¿Han visto la película, verdad? De Brad Pitt, no sé cómo se llama, ya se me olvidó. La de la Troya, Troya. Ok. Bueno, ellos buscaban su propia gloria, pero ellos se capacitaban para eso, pero su herramienta más importante, ¿cuál era? Su armadura, ¿verdad? En esta ocasión, hermanos, Pablo nos habla precisamente como un llamado de guerra. Acuérdense que estamos en Efesios 6, y es por eso que comencé a explicar esto. Y quiero que tengamos eso en mente en la predicación. Cuando un soldado era reclutado, tenía el único propósito, en primer lugar, de preservar su vida y llegar a su hogar. Pero para eso tenía que esforzarse, tenía que entrenarse, tenía que capacitarse en toda la milicia y tenía que ser fiel a lo que estaba haciendo, ¿verdad?
tenía que tener sus herramientas de guerra listas y preparadas para ese llamado de guerra, con el único pensamiento de volver a su hogar. Nada era seguro en ese momento, existía la posibilidad de que no regresaran a casa. Así que el soldado valoraba su vida y entonces se tenía que estar entrenando constantemente, preparándose para lo mejor posible regresar a casa. Fue por eso que los espartanos tuvieron esa práctica. Bueno, como les dije, en esta ocasión Pablo nos muestra a nosotros, los escogidos, los que fuimos llamados, a que hay una guerra espiritual. Pues militamos en los ejércitos de Dios aquí en la tierra. Y de eso se trata esa predicación que se llama llamado de guerra. Vamos a orar y darle al Señor, pedirle que nos dirija en este momento. Señor, queremos rogarte, venimos delante de ti, humildemente, Señor, pidiéndote en primer lugar que nos escuches, Padre. Necesitamos de ti. Queremos escuchar tu voz. Queremos que dispongas nuestro corazón y nuestra mente para poder escuchar fielmente lo que tú nos quieres decir a nuestras vidas. Porque lo único que deseamos es darte gloria. Por eso está tu iglesia aquí, Señor. Por eso la formaste, Señor. Ayúdanos, Padre. Toca mis labios y derrama de tu espíritu en cada persona que se encuentra en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces abran sus Biblias, por favor, en Efesios 6 y vamos a leer del 10 y el 12. Ahorita van a ver por qué estaba hablando de todo esto, ¿verdad? Efesios 6, 10 al 12. Dice la palabra de Dios. ¿Ya están ahí? Ok. El que no traiga Biblia, ahí hay Biblias. El que se le olvidaron los lentes, pues escúchelo bien, con atención nada más. No pasa nada. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se oye así medio interesante, ¿verdad? El tema. Bueno, escuchen bien lo que dice Pablo sobre la primera orden, La primera orden dice que esforzaos, fortalecerse. Para que tú estés fortalecido, hermano, hermana, físicamente debes de tener algún ejercicio. Algunos van al gimnasio, hacen pesas, se esfuerzan, llevan su cuerpo al límite para estar bien ejercitados. Y al estar ejercitado, te lleva a tener un buen rendimiento en cualquier esfuerzo físico que tú hagas. Pero el resultado no viene solo. ¿Qué tienes que hacer? Esforzarte. Ir una y otra vez al gimnasio o practicar cualquier otro ejercicio. Pero no solo inscribirte en el gimnasio es suficiente, ¿verdad? Tienes que ir al gimnasio. Así funciona. Es por eso que debemos de practicar constantemente ese ejercicio físico para desarrollar fortaleza, para desarrollar resistencia y el rendimiento necesario que nos pueda dar como resultado un buen esfuerzo físico en cualquier disciplina que hagamos, ¿verdad? O en cualquier actividad física que realicemos. Para lograr eso, hermano, necesitamos en primer lugar comenzar, ¿verdad? Tenemos que comenzar. Pero después necesitamos ¿qué? Persistir. Es decir, no desistir rápidamente, pagar tu mensualidad en el gimnasio y esperar a que tenga resultados acostado en tu casa, ¿verdad que no? Hay muchos que les gusta regalar dinero en el gimnasio, yo soy uno de ellos. Pago el mes y voy 2 días nada más, ¿verdad? Pero para lograr eso, entonces necesitamos comenzar, persistir, tener disciplina, constancia y esforzarnos en lo que queremos, ¿verdad? Los mejores guerreros eran los que se dedicaban a eso, en cuerpo y alma, a practicar las artes de combate para la guerra. Y ellos eran los que tenían mayor posibilidad de sobrevivir. Y Pablo nos anima a que seamos
esos guerreros. ¿Cómo? Fortaleciéndonos, fortalecernos. Para estar listos al llamado de guerra, primero tenemos que fortalecernos. Esa es la primera enseñanza que Pablo nos deja aquí a través de esta carta. Número 1, para acudir al llamado de guerra, fortalecernos en el Señor. Y para fortalecernos tenemos que hacer lo siguiente, que Pablo también instruye. Miren, Pablo nos enseña en términos militares porque la guerra espiritual existe, hermanos, existe. Ahí lo estamos viendo. Y es de la misma manera que incluye esto en la carta a Timoteo como un llamado a la guerra, como un militar le habla a Pablo. Miren, segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, vayan ahí por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y los versículos que vamos a leer van a ser del 2 al 7. Dice la palabra de Dios. ¿Ya están ahí? Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice, tú pues, sufre penalidades como ¿qué? Buen soldado de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Está haciendo la misma analogía de la guerra, de la milicia, de ser soldado. Y escuchen bien, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, en este contexto, como les dije, Pablo nos muestra cómo es un militar, un soldado, un atleta y un campesino. Son tres personas distintas ahí. Pero esas tres personas tienen algo en común, que ninguno de ellos va a obtener lo que necesita o requiere sin ningún esfuerzo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Así que para poder estar fortalecidos, para estar preparados para el llamado de guerra, nos tenemos que esforzar. Y ese es el segundo punto que Pablo nos dice a través de esta carta, para que estemos listos en el llamado de guerra. Esforzarnos en la gracia de Cristo. Los que les gusta anotar, anoten, ese es el segundo punto. Esforzarte en la gracia de Cristo. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando recién llegué al Señor, adelante, bienvenidos, le rogaba que me convirtiera en un erudito de la Biblia, que de la noche a la mañana yo ya me aprendiera todos los versículos. Levante la mano, ¿quién no quería eso? Yo sí, y yo sé que muchos así oraban, Señor, ayúdame, y ya quieres que te aprendas la Biblia nada más de la noche a la mañana. ¿Dios lo puede hacer? Sí lo puede hacer, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero Dios quiere que te esfuerces. ¿Por qué? Porque te quiere preparado. Acuérdense, ¿de qué te va a servir que de la noche a la mañana te aprendas la Biblia si no has adquirido la experiencia necesaria para poderla compartir y para poderla aplicar en tu vida? ¿Qué va a pasar contigo? Solamente te vas a condenar porque vas a tener todo el conocimiento y no te has esforzado ni has practicado para poder obedecer ese conocimiento. Es por eso que Dios no lo hace. Te tienes que esforzar. Esto debemos hacerlo antes de entrar a la batalla. Pero como solo somos soldados, tenemos que prepararnos antes de eso y tener todo nuestro equipamiento a la mano, listo y preparado. En este caso, Pablo nos muestra que ya estamos en batalla, hermanos, y que nuestra armadura debe de estar puesta. En pocas palabras, somos soldados en guerra que debemos de estar bien protegidos porque ya estamos en la lucha.
Eso es lo que dice Pablo a los Efesios, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice aquí. Por tanto, ¿qué dice? Efesios 6:13. ¿Ya están ahí? Ok. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿verdad? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, otra vez, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, la armadura de Dios ya debe de estar puesta. Sin la armadura de Dios no vamos a poder resistir la maldad de este mundo. En pocas palabras, no podemos entrar a la batalla desnudos, ¿o sí? Estar firmes. En otro término militar, este es otro término militar, que indica que la línea de batalla debe de estar en pie para que el enemigo no entre. Acuérdense cómo dice aquí Pablo 2 veces, estar firmes, y luego estad pues firmes. Eso es lo que significa estar firmes. Debe de estar la línea de batalla en pie para que el enemigo no entre. El estar firmes para un soldado implica que debe resistir todo lo que venga del enemigo sin romper las filas. Pero tú no puedes estar de pie frente a las líneas del enemigo si no traes la armadura. ¿Cómo vas a entrar a la lucha desnudo sin la armadura de Dios? Y vamos a ver cada parte de la armadura de Dios. Pero al final de todo esto, acuérdate de esas partes y vístete de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que resistas, para que estés firme. ¿Sí? Yo puedo hablar todo lo que quieran, pero si no practicamos lo que estamos aprendiendo de parte de Dios, es como si el Señor, tirara las cosas al viento. Y eso es muy importante, hermanos, que tengamos en mente esto. Entonces, la tercera cosa que debemos de hacer para acudir al llamado de guerra es ponerte la armadura de Dios porque estás en batalla. Esa es la tercera parte. Y vamos a describir cada una de ellas de la armadura de Dios. La primera de ellas dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Esa es la primera pieza importante de tu armadura. Dice Pablo que debes de estar en vuestros lomos, ceñidos, bien armados. Como ya les había dicho anteriormente, hermanos, ya les había enseñado que los lomos, a diferencia de que el lomo de res no es aquí, para la Biblia los lomos son aquí, estos son los lomos, ¿sí? Ok, esos son los lomos para la Biblia. ¿Y por qué es que tiene que ver los lomos aquí de la verdad? Bueno, el guerrero romano tenía ceñido entre sus dos piernas una especie de cuero que rodeaba y cubría las partes íntimas del soldado, sus genitales y también la retaguardia. Como podemos, no puse la imagen, perdón. Pero tú puedes decir, ¿qué tiene que ver la verdad con mis partes íntimas? ¿Verdad? O sea, ¿cómo? Pues eso significa que tú debes sujetarte a la verdad en lo más íntimo. Eso es lo que significa. Desde aquello que no se puede ver, desde tu intimidad, lo que implica ser sincero contigo y con Dios. ¿Sí?
para que tú tengas esa sinceridad con Dios. En esas partes íntimas nadie puede ver, solo tú y Dios. El ceñirte con la verdad implica ser auténtico en tu intimidad, no solo donde la gente te ve, sino donde no te ven. A eso se refiere ceñir vuestros lomos con la verdad. Porque podemos engañar al mundo, podemos engañar a la iglesia, podemos poner nuestros mejores rostros aquí y las mejores sonrisas. Pero en tu intimidad, ¿estás haciendo lo que Dios dice? ¿Te estás conduciendo con la verdad? ¿O te estás engañando tú mismo nada más? Porque a Dios no lo engañas. Y eso es ceñirte los lomos con la verdad. La coraza de justicia es lo que sigue, lo que vimos ahí. La coraza de justicia, o como ahora le conocemos, el peto, es lo que cubre esta parte de aquí, nuestras partes vitales, el corazón, los pulmones, los riñones, el intestino, todas esas partes vitales que si sufres un daño, cual pequeño sea, tienes peligro de muerte. La coraza, como les dije, cubre nuestro corazón, que es la parte más delicada y vital de nuestra vida, como muchos sabemos, ¿verdad? Y la Biblia nos lo dice aquí en Proverbios 4:23. No vayas allá para que lo hagamos rápidamente, nada más anótalo si quieres. Proverbios 4:23. Dice la palabra de Dios, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, la coraza de justicia nos protege de los ataques en el corazón, ¿verdad? Y en nuestras partes vitales que podrían causarnos la muerte. El corazón es súper importante y debemos cuidarlo físicamente, pero también espiritualmente. Así que la justicia de Dios es la que nos puede dar vida o muerte. ¿Sí? Si tú no te vistes de la justicia de Dios, entonces la justicia de Dios te va a alcanzar. Como una lanza te va a atravesar el corazón y vas a morir. Es algo contradictorio, ¿verdad? Si lo vemos así. Entonces, ¿cómo es que me visto de su justicia y guarda mi vida? Pero si no me visto de su justicia me matará. Bueno, vamos a explicarlo. Si es así, porque la justicia de Dios para un pecador, ¿qué? Le trae la muerte. Dios estableció que la paga del pecado es la muerte. Y esa es la lanza de justicia de Dios, que te puede atravesar el corazón y morir, ¿verdad? Pero para que esa lanza no llegara a ti, ¿qué hizo Cristo? Cristo se puso en tu lugar. Te envolvió como la coraza con un peto, así. Y esa lanza que iba a ser lanzada como juicio, Él la tomó en tu lugar. Le atravesó el corazón a Cristo para que no murieras tú. ¿Y cuándo fue eso? El día que murió en la cruz por ti. Ahí. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Sí, 2 Corintios 5:21. Después de 2 Corintios 5:19, que es muy famoso, ¿verdad? Ok, dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Es por eso. Dios nos justificó por medio de Cristo. Esa es la coraza de justicia que guarda nuestro corazón, ¿verdad? Nuestras partes vitales. Es una analogía, pero esa es la verdad. Cristo evita que nosotros muramos en el juicio. Así lo evitó en el juicio de Dios. Ahora vamos a ver la otra parte de nuestra armadura. ¿Cuál es? El calzado. El calzado con los pies, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Sí?
¿Qué significa eso, hermanos? También los soldados usaban un calzado especial para cubrirse de los ataques. Tenían que ser calzado adecuado, ¿sí? Para poder evitar que tuvieran golpes duros o fuertes aquí y con eso podían morir, simplemente con que te dieran en los pies. Pero bueno, como soldados hemos venido, hermanos, acuérdense la analogía, ¿a qué? A un territorio ocupado por el enemigo. A eso hemos venido a este mundo. La manera en la que Dios nos manda hacerlo es a través del calzado apresto para predicar el evangelio. Es decir, cada soldado, cada guerrero tiene la responsabilidad de conquistar el territorio ocupado y el evangelio es el arma para poderlo hacer. Esa es la única manera de conquistar ¿qué? Corazones, almas que han estado ocupadas por el enemigo y por nuestra carne. ¿Sí? Nuestra alma antes de Cristo estaba ocupada por el enemigo, por la maldad, por el mundo y por nuestra carne. Y el evangelio evitó todo eso. El evangelio es el arma más poderosa que puede ayudarnos a conquistar. Esa es la única arma más efectiva para que los enemigos se rindan delante de nuestro Señor y el Rey de Justicia. Cuando nos reclutamos, hermanos, para la guerra, nos enlistamos en el ejército de los hijos de Dios. Nuestro Señor nos dio una gran comisión, una orden, un mandato divino. Y muchos no lo sabemos de memoria. Mateo 28, del 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20. Vamos ahí. Dice la palabra de Dios. Por tanto, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué dice más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy en vosotros todos los días hasta el fin, con vosotros, perdón, todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, hermana, te voy a hacer una pregunta, esa es que me gusta preguntarte, no me contestes, pero contéstate tú, en tu mente. Si tú estuvieras en el ejército mexicano, ¿te atreverías a desobedecer la orden directa del general brigadier del ejército mexicano en el que te alistaste? Pregunta. Aquí hay un militar, bueno, un naval, ¿verdad? De la Marina. Él sabe lo que pasa cuando desobedeces a una autoridad, y no siquiera el brigadier, que él era sargento, tú el capitán. Imagínate al ejército brigadier, al general del ejército brigadier, ¿no? Así es, ¿no? Creo, no sé muy bien yo de las posiciones, pero bueno, no se atreverían. ¿Por qué? No lo sé, ¿por qué entonces muchos desobedecen esta orden suprema? Este mandato de nuestro rey, de nuestro comandante en jefe del ejército de los cielos. No sé por qué hemos desobedecido esta orden directa de predicar el evangelio. No lo sé. ¿Cómo nos atrevemos? ¿Por qué un militar no se atrevería a desobedecer la orden superior? ¿Por qué? Porque iría al calabozo, iría arrestado. Es más, puede ser hasta fusilado si es traición a la patria. Y nosotros se nos hace fácil desobedecer. Así es que mediten esto. Dice el calzado presto, es decir, listo, puesto, dispuesto para compartir a donde quiera que tú vayas. A donde quiera que tú estés, debemos de compartir ese evangelio. Ahora te pregunto, ¿a cuántas personas le hablaste ayer de Jesucristo? Ya no hoy, ¿verdad? O la semana pasada. O bueno, hace un mes. Si tienes más de un mes sin compartir el evangelio, pues entonces yo creo que estás en rebelión en contra del comandante en jefe. Estás desobedeciendo la orden directa. Te pregunto, ¿eso quieres? ¿Estar en contra de tu propio rey? ¿O tal vez no eres parte del ejército? No lo sé.
Alguien que no comparte con orgullo a qué ejército pertenece, que no se pone el uniforme orgullosamente de pertenecer a él, pues entonces se está negando que es parte de ese ejército. Hermano, hermana, Dios nos manda a compartir el evangelio. Es una orden directa de nuestro comandante en jefe, de nuestro general, de nuestro rey, de nuestro Dios. Ahora te pregunto, ¿ya oíste estas palabras? Y te hicieron recordar este mandato, ok, no lo has hecho. Ya te diste cuenta tal vez que no has cumplido cabalmente con lo que Dios quiere. Ahora te voy a preguntar, ¿ya escuchaste la orden de Dios? ¿Eres capaz de seguir desobedeciendo con conocimiento de causa de lo que estás haciendo? ¿Eres capaz de decir no? ¿O eres capaz de decir, perdón Señor porque no he cumplido con lo que tú me has mandado? ¿Tu orgullo o tu humildad? ¿A quién vas a seguir? ¿A tu orgullo de decir, pero por qué me está diciendo el pastor que yo haga lo que yo no quiero hacer? Yo no les estoy diciendo que hagan. Dios nos ha mandado. Y si somos hijos de Dios, somos hijos del ejército de los cielos. Y esa es la primera orden, el primer mandato. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra orden. Comparte el evangelio. Esa es una orden directa. Pero compártelo no porque el pastor te lo mande, sino porque tengas necesidad de hacerlo. Porque el Espíritu Santo te queme por dentro de querer compartir su palabra. Todos somos pecadores, hermanos. Todos. Y todos necesitamos del Señor. Y más las personas que no conocen el evangelio. Nosotros lo conocemos el evangelio, pero no es para quedárnoslo, es para compartirlo. Eso fue lo que hicieron los discípulos, y gracias a eso nosotros estamos aquí hoy en día. De 12 personas, hay millones en el mundo ahora, pero cada uno tiene que poner de su parte. Ahora dices tú, es que yo no conozco el evangelio, ¿cómo lo predico? No sé cómo hacerlo, no sé cómo compartirlo. Dios de testigo que les he enseñado muchas veces cómo compartir el evangelio en un minuto, pero lo voy a volver a hacer. Pongan atención. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? Pongan mucha atención. La buena noticia es que empieza con una mala. Todos somos pecadores y merecemos la muerte. Pero Dios no quiere que tú mueras, por eso envió a su Hijo para morir en tu lugar, lo que hablamos acerca de la coraza. Cristo, su Hijo, pagó toda tu condena y por eso murió en tu lugar, venció la muerte porque resucitó al tercer día, está sentado a la diestra de Dios y Padre y volverá. Ese es el evangelio. Si tú crees en esa verdad de corazón y te arrepientes y pides perdón en el nombre de Jesucristo, entonces puedes tener salvación y vida eterna. Si verdaderamente lo confiesas como tu Señor y Salvador y le entregas tu vida de ahora en adelante y te arrepientes, así recibes la gracia y misericordia de Dios, viene el Espíritu Santo, te sella y eres hijo de Dios, parte del ejército. Me tardé menos de un minuto. Y es lo que puedes hacer. Y no es a prisa. Yo estoy seguro que Dios te va a hablar por medio del Espíritu y te va a enseñar qué decir en ese momento, pero atrévete a hacerlo. Soldados, cumplamos con nuestras órdenes. No seamos rebeldes, porque los que son rebeldes en el ejército son echados al calabozo o son fusilados por traición. ¿Eso queremos? Yo no quiero eso, ni para ninguno de ustedes tampoco. Ahora vamos a ver otra pieza importante que es la de la armadura de Dios. ¿Y cuál es? El escudo de la fe. Eso es lo que dice el versículo 16, ahí, miren, vamos ahí, Efesios 6:16. Dice la palabra de Dios: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjense bien en este escudo de la fe y en estos dardos del enemigo. Vamos a comprenderlo. Otra de las herramientas de guerra, que es parte de nuestra armadura, como ya lo vimos, es el escudo.
Ese escudo nos protege, pero si nosotros no sabemos usarlo, el escudo, sin destreza, sin pericia, sin pleno conocimiento, nos puede estorbar en la batalla, pues está pesado, ¿verdad? Y nos pone vulnerables en las líneas enemigas. Pero si sabemos usarlo, si lo usamos correctamente, ese escudo, dice la palabra, que apagará los dardos de fuego del enemigo. Hermanos, esos dardos de fuego es el arma favorita del maligno. Esos son lanzados con precisión a matar. Pero por eso tenemos nuestro escudo, ¿verdad? Hay un dardo llamado duda, otro llamado temor, otro llamado error, otro desconfianza y otro inseguridad. Esos son los dardos del enemigo que le encantan lanzarte. Esos dardos son los que te hacen temblar, dudar en tu fe. Pero eso solo sucede que si tú no sabes usar el escudo de la fe. Dios ya te lo dio, pero si no lo sabes usar, te va a llegar la duda, te va a llegar el temor, te va a llegar el error, te va a llegar la desconfianza, te va a llegar la inseguridad. Va a ir directo, ¿a dónde? A donde caiga, ¿verdad? Pero preciso. Así que esas 4 cosas, hermanos, que debemos de hacer para acudir al llamado de guerra, esta cuarta cosa, es ejerce tu fe con conocimiento de Cristo. Eso es aparte de lo que habíamos visto. Nos habíamos quedado en la 3, ahorita la cuarta es ejerce tu fe con el conocimiento de Cristo. La fe sabemos que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la certeza? Es decir, la seguridad en la que debemos de estar firmes, seguros en Cristo. Esa es nuestra esperanza de fe en Cristo. Y necesitamos tener el conocimiento sobre nuestra fe, hermanos. Es decir, conocer a Cristo. Nuestra fe no es ciega, ni tampoco debe de ser ignorante. Dios nos manda a que la fe tenga que ser con pleno conocimiento. Dios nos dice que le amemos de todo corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues sabiendo a quién estamos siguiendo. ¿Cómo podemos amar a Dios con toda nuestra mente? Teniendo conocimiento de quién es Él. Es nuestra responsabilidad, hermanos, conocer cada día más y más a nuestro Señor. No podemos quedarnos solamente tomando leche toda la vida, conociendo nada más un poquito, porque al conocerlo a Él, nuestra fe se va fortaleciendo cada día más. Conocer quién es Él nos ayuda a tener seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es fiel, que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente. Y entonces, al recordar todos esos atributos, que Dios es amor, nosotros nos sentimos seguros de quién es nuestro Dios a quienes estamos siguiendo, ¿verdad? Pero eso debe de ser con pleno conocimiento. Y es importante que tú te esfuerces en conocer tu fe. No te quedes con lo que te dicen, lo que te dice el pastor. Yo siempre los exhorto, los animo a experimentar por ti mismo el conocimiento de la palabra de Dios. Investiga si lo que te dice el pastor, que habla mucho aquí, es verdad, por medio de la palabra de Dios. Mira lo que dice 2 de Pedro 3, del 17 al 18, acerca de esto. Es importante que conozcas de tu fe, dice Pedro. Segunda carta de Pedro 3, del 17 al 18. Dice la palabra de Dios: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos que no sean arrastrados por el error de los inicuos. Caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que dice el 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
creced en la gracia y el conocimiento. Tenemos que crecer en la fe a través del conocimiento por medio de la palabra de Dios, para que puedas estar firmes, dice aquí. Estar firmes, firmeza. Eso es lo que pide Pablo a un soldado, estar firmes en las líneas enemigas. Y para eso necesitas el escudo de la fe para poder estar firme. Pero para tener firmeza en la fe necesitas crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si tú no te llenas del conocimiento de Cristo, tu fe es débil. Tu escudo no es de un acero resistente. Los dardos del enemigo pueden penetrar incluso creyendo que tienes la fe, creyendo que tienes el escudo. Si no te llenas de su conocimiento de la fe, cederás y entrará la duda, entrarás los dardos que mencioné, la duda, el temor, el error, la desconfianza, la inseguridad. Es muy importante que crezcamos en la fe por medio del conocimiento. Ahora veremos otra parte importante de la armadura de Dios, aquí en el 17, Efesios 6, 17. Dice la palabra: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Primero vamos a ver el yelmo de la salvación, es el casco. Ese es el casco. El yelmo es el casco. El casco sirve para proteger, ¿qué? Nuestra cabeza. Imagínense un motociclista sin casco que va a unos 50 kilómetros por hora y cae. Seguramente va a morir. Seguramente va a morir. Yo no entiendo la verdad cómo los motociclistas, yo he sido motociclista, no entiendo cómo los motociclistas no usan el casco. Es como, ¿te quieres morir? Pues lo más seguro es que sí. Tal vez tienen pensamientos suicidas, ¿no? Por no usar el casco los motociclistas. Porque solo un loco o una persona que quiere morirse no cuida su vida y no se pone el casco, ¿verdad? Yo, por eso, cuando usaba motocicleta, aunque fuera a la esquina, yo me ponía el casco porque no me quería morir. Pero los que no se ponen el casco, veo muchos en las calles, pero a morir. Y siempre los veo como que se quieren morir, ¿no? Ahora imagínate, ¿cuántos de aquí estamos sin el yelmo de la salvación? Sin el casco. Te pregunto, ¿te quieres morir? Yo no veo los cascos, yo no los veo, pero el Señor sí los ve. ¿Quién trae o no trae casco? ¿Traes el yelmo de la salvación? ¿Traes el casco? ¿O te quieres morir? Yo no me quiero morir, me quiero poner el casco. Ponte el casco. ¿Sabes cuál es el propósito del casco? Evitar que el enemigo entre en tu mente. ¿Sí? Ese es el propósito. Y el enemigo quiere entrar en tu mente. Y para evitar eso necesitas proteger tu mente con el casco de la salvación. El enemigo quiere dominar tu mente y tu cuerpo. Y Dios quiere que le ames con toda tu mente y con todo tu cuerpo para salvar tu alma. El diablo quiere dominar tu mente y tu cuerpo para que tu alma se vaya con él al infierno. Ponte el casco. Una de las prácticas de la religión, que son muy sutiles, por cierto, es hacerte dudar de tu salvación. Lo quieren hacer con una buena intención, no lo dudo, ¿verdad? Quieren ayudar a Dios, ¿sí? A tratar de difundir temor, de decir que si haces esto, tu salvación se pierde. Y eso entra en tu mente, y cuando entra en tu mente, vives con inseguridad y con temor de pensar que tú tienes toda la responsabilidad de perder tu salvación. Y ahí vienes y estás temeroso y estás pensando que depende de ti, cuando la verdad Dios dice otra cosa. ¿Qué dice el Señor? Que nada se escapará de sus manos, ¿verdad? Que nada se interpondrá en su amor, ¿verdad? Que ni lo porvenir, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, nada se interpondrá en el amor que es en Cristo Jesús. Ahora, las religiones, hermanos, tienen ese propósito de infundirte el temor. ¿Para qué?
para que no pienses que ya puedes pecar a diestra y a siniestra. Pero Pablo precisamente nos enseña, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Y qué dice? Si la gracia, para que la gracia abunde, entonces pecaré yo más, para que haya más gracia. Y dice Pablo, de ninguna manera, sino el que es salvo debe de saber que Cristo ya lo liberó del pecado. Y como eres libertado del pecado, por medio del Espíritu Santo te da el poder para resistir al pecado. Y puedes decir no de ahora en adelante. Pero si tú nada más piensas en que tu salvación se pierde por tus propios medios, te vas a perder de algo hermoso que se llama gracia, regalo inmerecido de Dios. Y la gracia Dios nos las dio para disfrutar, no para pecar, ni para ser libertinos. Porque el que es verdaderamente hijo de Dios y tiene el casco de la salvación, él no está pensando en pecar, está pensando en que no quiere pecar, ¿verdad? En que ya Dios lo rescató. ¿Por qué voy a volver a lo mismo que antes? Y cuando uno llega a enlodarse, porque uno se llega a resbalar, inmediatamente va al Señor y Él nos limpia por medio de la palabra, pedimos perdón y volvemos, ¿verdad? Nosotros, si tenemos el yelmo de la salvación, no podemos practicar el pecado, porque el que practica el pecado entonces quiere decir que no se ha puesto el yelmo de la salvación, porque le da igual. A ese, aunque le infundas temor, va a hacer las cosas cuando no lo veas, pero cuando lo veas, cuando lo veas, va a dejar de hacer las cosas. Pero cuando no lo veas, en su intimidad, no se va a poner el cinturón de la verdad, ¿verdad? No. ¿Por qué? Pues porque no ha sido honesto. Y entonces va a seguir pecando. En la iglesia va a aparentar que todo ya tiene el yelmo de la salvación, ¿verdad? Pero en su intimidad no va a haber diferencia. Entonces, aquí en esta iglesia no se trata de infundir el temor por medio de tus obras. Y es porque la doctrina lo dice, la palabra de Dios lo dice. Pablo hablaba de la gracia precisamente de eso. Y muchos hermanos, como les dije, no quieren hablar de esto por temor a que todo el mundo se ponga a pecar. Pero si realmente ya eres hijo de Dios, no tienes por qué tener ese pensamiento. Esa es la verdad. Entonces les estaba diciendo que muchas religiones te infunden ese temor. Y entra la duda, la inseguridad, y eso también es pecado. No poder disfrutar de la gracia del Señor no significa que al disfrutar la gracia del Señor eres un pecador o vas a pecar más. No, es disfrutar de la libertad que Cristo ya nos dio a través de su muerte, su resurrección, a través de su justificación. Ahora, habla de la espada, ¿verdad? Que es la palabra, ¿no? Hebreos 4:12 dice, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada es de doble filo y va y viene. Corta cuando la lanzas y cuando regresa. O sea que también te puede cortar a ti por medio de la palabra. Lo que Dios quiere por medio de la palabra es precisamente separar tu carne de tu espíritu, de tu alma. La carne que está bien pegada a tu alma, que no te deja verdaderamente entregarle tu vida al Señor. Y es solamente por medio de la palabra. Para eso sirve la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, porque Él quiere desligarte, quiere desprenderte toda la carne que tienes, que nos evita adorar al Señor en espíritu y en verdad como nos manda el Señor, ¿verdad? Adoradores en espíritu y en verdad.
quiere que le adoren. Así es que la espada es tu única herramienta para despojarte de tu carne, y tu única herramienta porque también puedes atacar al enemigo con eso. ¿Ustedes saben quién únicamente utilizó la palabra de Dios y venció a Satanás? Sí, ¿verdad? Cristo, ¿no? ¿Cómo lo hizo? En la tentación, ¿verdad? Mateo 4, vamos a ir ahí, Mateo 4 del 1 al 11. Fíjense nada más cómo le hizo, nada más, ¿eh? No bajó ni ángeles ni nada, ni expulsó demonios, nada, no dijo nada más que esto. Mateo 4 del 1 al 11 dice, ¿ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está, como dijo, escrito está, una vez. Y el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ya vieron? Escrito está. Y otra vez, ahí viene la tercera. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Tienes batallas en tu mente? ¿El enemigo ha querido llevar esos dardos? Pues tú tienes que recordar la palabra. Escrito está. Cuando tengas temor, cuando tengas ansiedad, escrito está: echados fuera todo temor, vete de aquí. Escrito está: echados fuera todo temor, antes bien ser vuestras peticiones conocidas delante de Dios. Y bola, se va la ansiedad. Y así, ¿qué más tienes? ¿Tienes temor? Escrito está: echad fuera todo temor. ¿Por qué? Porque el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor. Y yo fui perfeccionado en el amor de Cristo Jesús. Escrito está: para afuera temor, ¿verdad? Y así tenemos que luchar la batalla. Yo me debilito mucho también y tengo que recordar la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Es la única manera. ¿Se dan cuenta cómo luchó Jesucristo esa batalla? Solo dijo: escrito está, y lo hizo porque Jesucristo sabía la palabra de Dios. Recordó la palabra de Dios en los momentos de tentación, y eso le dio el poder para resistir al enemigo. Ahora, ¿qué tienes aquí? ¿Tienes palabra en tu mente? Pues si no tienes palabra en tu mente, ¿cómo vas a luchar contra el enemigo? Hay momentos en que no vas a tener la Biblia a tu lado. Vas a estar solo con el enemigo. ¿Y qué vas a hacer? Vas a ser como aquellos que querían expulsar demonios. El Señor de Jesucristo y el Señor de Pablo, en ese nombre te reprendo. Vas a salir desnudo corriendo. ¿Por qué no tienes palabra? Busca la palabra de Dios. Esa es tu espada. ¿Qué dice Santiago 4, 7, 8? No vayas ahí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Someteos pues a Dios en primer lugar, porque de esa manera puedes resistir al diablo y Él va a huir de ti, por medio de la palabra de Dios. Necesitamos palabra en nuestra mente. Zacarías 4:6, no vayas ahí, anótalo nada más porque ya me estoy tardando mucho. Dice: entonces respondió y me habló diciendo:
Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejércitos ni con fuerza, sino con el Espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con el Espíritu de Dios que tenemos que luchar esta batalla, hermanos. Nuestras armas no son físicas, sino espirituales. Son huestes de maldad en los lugares celestes, nuestros enemigos. Nunca lo espiritual puede enfrentarse con lo carnal y ganar la carne, ¿no? Siempre vamos a perder. Si nos enfrentamos con la carne contra lo espiritual, vamos a perder, hermanos. Lo espiritual con lo espiritual tiene que luchar, y el Espíritu de Dios tiene que ir por delante para luchar esa batalla. Hermanos, la lucha es espiritual, y con el Espíritu de Dios tenemos que lucharla. Ahí están las herramientas, ahí están las armas, ahí está Efesios 6, llévatelo a tu casa y comiénzalo a leer y meditar. Y si anotaste, vea tus anotaciones, y si no, ahí está el video, puedes volverlo a escuchar. Porque es muy importante que de esa manera luches la batalla espiritualmente y no carnalmente. La batalla espiritual, hermanos, se libra con las oraciones. Son esas oraciones que deben de llegar al trono de la gracia para librar esa batalla en contra del enemigo. Y hay 3 enemigos, ya lo habíamos dicho. El primero es el diablo, el segundo es el mundo, y el tercero nosotros mismos, nuestra carne. Así es que la tenemos difícil. Si nosotros lo queremos hacer con nuestras fuerzas, no es con nuestras fuerzas, sino con los ejércitos del Señor. Mira lo que dice aquí 2 de Corintios 10, del 4 al 6, hablando de todo esto. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Así es como se batalla en nuestra mente, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, completa. Nuestra milicia no es carnal, toda batalla no es en contra de las personas, hermano. No es. Si tú piensas que es contra tu enemigo, tu vecino, no es. Si tú piensas que es contra aquel que me lastimó, o contra mi padre, o contra mi madre que me hizo daño, no es. La lucha es contra las huestes de maldad que están detrás de toda esa maldad. Y únicamente, y la única manera de poder luchar es por medio del Espíritu de Dios y con la armadura bien puesta. Esta es nuestra arma que nos ha dejado el Señor. Efesios 6:18. Ahí estamos, ahí sí vayan, porque ahí estamos, 6:18. Dice que debemos de estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo está tu lucha? ¿Cuántas veces oras al día? ¿Cuánto tiempo oras al día? ¿Cuánto? Pregúntate a ti, no me lo digas. Pero Dios nos está dando las herramientas para luchar la batalla espiritual, y es la oración. Yo confieso, no oro como yo quisiera orar. Mi carne se interpone, las cosas se interponen, pero tengo que orar. Tengo que orar, porque si no me debilito, y van a ver, un día ya no voy a llegar aquí. Si yo no oro, un día va a llegar que el enemigo me va a atacar y un día no voy a llegar aquí. Si yo no oro, eso puede suceder. Cuando vean, y el pastor, no, pues tenía un mes que no oraba, ya con eso valí. Eso va a pasar si me descuido. Ahora, estamos del mismo lado, ya les dije, nada más estoy haciendo un servicio al Señor distinto al de ustedes. Pero tengo las mismas luchas, yo también no quiero orar. La carne se interpone, yo los entiendo perfectamente. Pero tenemos que orar. No es si quieres, es que tienes. Así de fácil. ¿O te quieres morir? Y no estoy hablando de la muerte física, porque para un cristiano el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero la muerte espiritual,
Si no tienes el yelmo de la salvación puesta, a lo mejor no lo tienes todavía y estás pensando que sí. Y ahí viene. Entonces, ora al Señor. Es la quinta cosa que tenemos que hacer para acudir al llamado. Orar y librar la batalla por medio de la palabra de Dios, como lo vimos hace rato. Escrito está. Efesios 6, 19 al 20, vamos a ver. Y ya vamos a terminar, casi. Dice, y por mí, Efesios 6, 19 al 20, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, o sea, estaba diciendo Pablo, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Por favor, oren por mí, por favor. No oren con que oren por mí, por eso estoy bien agradecido, como dice Pablo, a fin de abrir mi boca y me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él que con denuedo hable de él como debo hablar. Ya ven, no estoy hablando bien como debo hablar. Por eso oren por mí. Por último, vamos a leer las salutaciones finales y ya los voy a dejar descansar de tanto regaño, como siempre. Ok. Pero bueno, Efesios 6, del 21 al 23. Dice, pero para que también vosotros sepáis mi asunto y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos, amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Terminamos la carta a los Efesios. Para mí ha sido una gran bendición, me ha recordado todas sus bendiciones espirituales, todos los tesoros que tenemos esperándonos. Nos ha recordado que son las arras de nuestra herencia, la posición adquirida es el sello del Espíritu Santo. Y hablando de eso y de la salvación, si tú ya has sido sellado por el Espíritu Santo, ese sello no se borra. Ten seguridad en tu salvación, pero recuerda, tienes que ponerte esa armadura. Porque en primer lugar, recuerda que eres militar de los ejércitos de Dios aquí en la tierra. Y como militar te tienes que poner esa armadura. Y la voy a repetir para los que les gusta escribir y para los que no también. ¿Verdad? Ok, número 1, fortalecernos en el Señor es el mandato al llamado de guerra. Número 2, esforzarnos en la gracia de Cristo. Fortalecernos en el Señor, número 1, esforzarnos en la gracia de Cristo. La 2 y la 3, ponernos la armadura de Dios, porque están duros la batalla, los cocolazos iba a decir. Número 4, ejercer nuestra fe con conocimiento de Cristo. Y número 5, orar y librar la batalla por medio de la palabra de Dios. Ahora sí, hemos terminado la predicación, pero vamos a dar la celebración de la Santa Cena. Por favor, si me ayudan a repartir mientras vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recordar todo esto, tener la armadura de la fe bien puesta, Señor, esforzarnos, Señor, en hacer todo esto para tu gloria y para que el enemigo, Señor, no me tire, no me tumbe, Señor, sino que esté firmes en las líneas enemigas para que no entre, Señor, en este campo en el cual se está luchando esa batalla espiritual. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.